fundamentalmente yo quiero decir lo siguiente: en estos días ha habido mucha agitación en Colombia en razón de que se agita el ambiente, como me decía Andrés Gil ahora, porque el presidente piensa anunciar supuestamente acercamientos o la posibilidad de diálogos de paz. Y en esto yo quiero retomar las palabras de tanto de Pacho como de Jaime, en el sentido de que, si bien es cierto, puede darse la posibilidad de que haya o una tregua bilateral, que puede ser posible en un momento dado, es parte de lo que la insurgencia puede estar posiblemente hablando con el gobierno, o parte de la agenda que pueda estar hablando con el gobierno. Como puede darse también la posibilidad de que haya una cesación de fusiles, que no significa, como rescató claramente Jaime Caicedo y Francisco, que eso sea la solución a los problemas que tiene el país. Y creo que en eso estamos absolutamente claros, porque también rescató Pacho algo supremamente importante, que es lo que nos trae a nosotros a juntarnos en toda esta bitácora que compone la Marcha Patriótica. Es decir, un conjunto de movimientos, de organizaciones, que creo que no ha existido en el país desde tiempo atrás, que nos permitimos pensar, discutir y diseñar cuál puede ser realmente la profundidad del debate, del diálogo y de la discusión política para la paz. Es decir, puede darse en un momento determinado un acuerdo entre el gobierno y la insurgencia de las FARC o del ELN, o de cada una separada o juntamente, como se dice popularmente, pero eso no significa que la pobreza, que la injusticia, que las inmensas disparidades que tiene este país, producto del modelo que tenemos, por eso nosotros nos rescatamos anticapitalistas. Es decir, estamos en contra de un modelo de acumulación de la riqueza, de un modelo de consumo, de un modelo que concentra además el sistema político, que le permite mantener un status quo económico, social, político y cultural para mantener precisamente sus privilegios. Es decir, nosotros aquí, los que hacemos parte de la marcha, estamos confrontando y enfrentando a un establishment o a un establecimiento o a una institucionalidad que está pensada precisamente para que los recursos naturales, para que el sistema financiero, para que el sistema bancario, para que la educación, todo sea pensado en beneficio de un sistema capitalista, es decir, de un sistema que en el mundo y en Colombia de manera muy especial se expresa a través del neoliberalismo, es decir, a través de una expresión en lo económico, en lo político y en lo social que mantiene esas características. Por eso, cuando nosotros decimos que somos antiimperialistas o anticapitalistas, nosotros tenemos que tener elementos muy claros para explicarle a la gente eso qué significa, porque muchas veces un hombre de la construcción, nosotros empezamos diciéndole somos anticapitalistas, el tipo no sabe qué es eso, no tiene idea si lo que nosotros le estamos diciendo realmente es algo que lo beneficia o no. Y en esto hago claridad por una razón. Ustedes dirán, pero si aquí todos sabemos eso lo sabe cualquier pendejo, pues resulta que no. Que mucha gente no tiene la capacidad o la posibilidad o la formalidad de acceder a esta acepción que no es fraseología, sino que caracteriza lo que nosotros estamos tratando de combatir. Es decir, cuando nosotros le planteamos a la gente, es que la gente no es pobre per se, es que la gente no viene pobre por de malas y no viene rica por de buenas los que tienen la acumulación de la riqueza, no, es un Estado que se organiza desde lo político, desde sus instituciones, para mantener ese estado de cosas. Y nosotros lo que estamos aquí interpelando, cuando nos venimos a Cartagena, cuando nos organizamos en la bitácora de la marcha, cuando vamos a ir a la Uribe el próximo lunes a protestar y a denunciar lo que están viviendo los campesinos con los bombardeos, las imágenes de todos los semovientes muertos producto de los bombardeos, la pérdida de las cosechas, el desplazamiento de la gente, es producto precisamente de un sistema que posibilita eso. Cuando a nosotros aquí se nos dice no hay espacio después de haber llegado a acuerdos, cuando a nosotros aquí se nos dice nos vamos hacia otro sitio, es porque estamos interpelando esa institucionalidad que no solamente se maneja en lo público, sino también en lo privado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es la significación de lo que estamos hablando? De que los recursos del país, el presupuesto del país, están dirigidos realmente a mantener una guerra que genera conflictos regionales también. Es decir, no solamente lo que internamente vivimos en el país, de desplazamiento, de pobreza, de 2 o 3 mil personas ejecutadas extrajudicialmente,
extrajudicialmente, que nosotros aquí lo conocemos y lo sabemos, por la cantidad de gente que se ha tenido que desplazar producto del interés por tener la tierra para el lado de ellos. Es decir, cuando hablamos de ganadería extensiva, significa que esa gente que vive de la ganadería extensiva requiere cada vez más y más tierra, y por eso los desplazados de San Onofre, ¿sí o no? Y por eso lo que pasó en Urabá, y por eso lo que pasa en el Mete, por eso lo que pasa en el Caquetá, y por eso la inestabilidad que se traslada al urbano, donde la gente tiene muchas dificultades para vivir. Yo quiero hablar desde lo elemental, es decir, desde la posibilidad que nosotros tenemos de comprender que si una persona se muere en la puerta del hospital, no fue que ese día San Pedro se levantó del otro lado o que Dios se levantó del lado izquierdo. No, es que el Estado no brinda las garantías, porque se supone que nosotros tenemos el ejercicio ciudadano. Ser ciudadano consiste en poder estudiar, consiste en poder comer, consiste en poder ir a la universidad, consiste en poder tener una casa, consiste en poder tener un espacio de tranquilidad, de disfrute, de gozo, consiste en poder saber qué significa la salud sexual y reproductiva en las mujeres y en los hombres, qué significa el gozo y el disfrute de la sexualidad. Significa poder saber que yo puedo terminar una carrera y que además puedo trabajar y que me puedo desempeñar en lo que yo considere que es mi opción. Pues de eso se trata, de esa discusión en la que estamos dando en este país. Y por eso, cuando los compañeros, y eso lo va seguramente a explicitar ahora David en el documento, y va a haber una expresión genuina de lo que es la organización campesina con Andrés. Cuando nosotros decimos no se acaba la guerra porque se paren los fusiles, significa que nosotros estamos planteando un modelo de desarrollo absolutamente diferente. Y vamos a poner ejemplos claros. La movilización de Puerto Gaitán. ¿Por qué se da la movilización de Puerto Gaitán? ¿Por qué se levantan los obreros y por qué se levanta la comunidad y por qué se toman la calle y por qué salen a denunciar y por qué se enfrentan? Porque precisamente el saqueo de los recursos naturales por las multinacionales no es de improviso. El Estado, el gobierno, posibilita unas reformas en lo que significa el manejo legal de los recursos naturales que permite esa explotación irracional de los recursos, con un impacto lesivo sobre el medio ambiente, pero fundamentalmente con el desplazamiento de muchas de las comunidades. ¿Paralelamente a qué? Y eso lo sabemos. La Guajira, por ejemplo, zona carbonífera, zona gasífera, zona además llena de muchas... de sal, sí, la sal en Manaure. ¿Y qué ha pasado con eso? Si ustedes van por ejemplo, a Manaure, si ustedes van a Manaure, la gente vive en las peores condiciones, en la peor miseria. Si ustedes van al Chocó, donde muchos de ustedes saben que está la riqueza aurífera más importante de este país, la gente vive en las peores condiciones, vive como animales. No tiene agua, no tiene luz, no tienen escuelas, no tienen hospitales. Cuando nosotros estábamos en las liberaciones, que las planteábamos como una cuota inicial para decirle al país, a pesar de que no hay intercambio humanitario, a pesar de que los presos o prisioneros y prisioneras de la guerrilla se quedan en la cárcel, nosotros entregamos como un aporte posible a la posibilidad de paz de este país a los que están en poder de las FARC. ¿Y qué veíamos nosotros en las regiones donde íbamos con colombianos por la paz? La pobreza más espantosa, la miseria más espantosa. Niños que tenían que caminar 2 y 3 horas para llegar a una escuela, solos, a caballo, atravesando ríos, porque además no existe el Estado. Y el Estado aparece como un Estado represivo, no como ese Estado donde la participación de la gente le permite simplemente al Estado ser no solo un interlocutor, sino un Estado que relacione precisamente las iniciativas de la gente en la búsqueda y en la procura de lo que debe ser fundamentalmente la construcción del Estado de la sociedad que queremos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, planteándonos desde la discusión y desde el debate, desde la experiencia, desde el conocimiento o desde los saberes, que es la paz que nosotros tenemos que construir, porque está a ojos vistos, clarísimo. Y yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que recuperarla para nuestro debate. A este país le debería dar vergüenza tener tanta gente pidiendo limosna, mendigando en las calles, en todas las ciudades del país. Ciudades que se volvieron ciudades dormitorios, no porque es que la otra empresa quede en la otra ciudad, no, sino que la gente duerme en las calles literalmente. Y me parece muy horrible que aquí en Cartagena hayan 10.000 jóvenes caminando y deambulando buscando a dónde nos vamos a sentar a discutir, mientras que las calles de
del país están llenas de gente miserable que duerme en las calles, y es así, no la ve nadie. Y tienen rumbo y tienen norte. A lo sencillamente elemental, porque los semáforos de nosotros parecen semáforos de un circo, donde la gente está ahí brincando como un saltimbanqui o como un mico en una selva de cemento, eso sí, donde la gente se gana la vida simplemente haciendo cabriolas para ver cómo puede comer un día, cómo paga la pieza donde vive, o cómo logra mínimamente paliar el hambre. Y yo vuelvo y le repito, una sociedad como esta que no quiere a su gente no vale la pena. No vale la pena lucharla. Nosotros tenemos que luchar por transformarla. Pero lo que nosotros tenemos como instrumento, como propuesta, como decía Francisco, es la política. La política como instrumento para resolver los conflictos que tiene una sociedad. Todas las sociedades tienen conflictos. Y con esto saludo a los compañeros de Venezuela. Venezuela tiene conflictos. Tiene un debate político profundo, como lo tiene Argentina, como lo tiene Bolivia, debates parecidos a los nuestros como el que tiene Paraguay, donde dieron un golpe de Estado parlamentario para impedir los vientos de cambio y de transformación profunda que tenía el país paraguayo. Pero los debates que se dan en democracias radicales, donde avanza la revolución, y en esto hay que decir como Benedetti, no nos roben la palabra, que la revolución que necesita este país es una revolución, una transformación profunda del pensamiento, de las ideas, de las estructuras, para lograr hacer la paz. Y por eso sociedades sin conflictos no hay. Sería imposible, sería la sociedad del Nirvana, pues eso es en los libros, ni en los libros. Pero los conflictos que tiene este país son por la soberanía, por la autonomía, por la dignidad, por la transformación profunda de una sociedad donde realmente nosotros seamos propietarios de esta tierra y no simplemente residentes, no transeúntes, ocupantes, no lo que nos quieren hacer dar a conocer. Y esto es importante porque ustedes que están aquí de alguna manera tienen impacto en la sociedad donde están, donde se mueven. Tú que viniste del Caquetá, a ti te van a preguntar cuando retornes a qué se reunieron. Si fue verdad que vino Pablo Milanés, si fue verdad que recorrimos las calles, pero también si fue verdad, compañero, que nos reunimos a hablar de lo que se requiere de la paz, qué significa la paz. Porque precisamente ese imaginario que han construido en el país, y con esto entro a hablar del tema de los medios de comunicación, que son propiedad de los dueños de producción, cajas de resonancia para mantener una matriz de opinión del miedo, es importante que sepamos cómo contestar ese discurso, cómo contrarrestar ese discurso. Porque tenemos que decir de verdad que aquí se requiere la paz, y que la paz la tenemos que construir recuperando nuestros recursos, que la paz la tenemos que construir posibilitando claramente que se pueda debatir y que se pueda hablar. Por eso yo le decía a David, sí, muchas incomodidades, pero la posibilidad de encontrarnos 10.000 aquí para hablar sobre la paz no se vuelve a repetir. No la podemos hacer otra vez pasado mañana. O sea que lo que salga de aquí, es absolutamente genuino en el debate y en la discusión. Y por eso es muy importante que ustedes tengan claro el papel de los medios de comunicación como fortalezas que impiden que la gente tenga claro en el país que aguanta hambre. 8 millones de colombianos y colombianas se acuestan todos los días. Eso no deambulan por Cartagena, deambulan por Cartagena, por Barranquilla, por Santa Marta, por Medellín, por Bogotá, por Quibdó, por el Amazonas, por el Putumayo, por todas partes. 8 millones de gente que no come. ¿Dónde está la plata de los recursos naturales? ¿Dónde está la plata del presupuesto? ¿Quién de nosotros escogió que se fueran 24 millones para la guerra? ¿Quién? Yo no. Yo no voté por eso. Y esa es la plata de mis impuestos. Es la plata de lo que yo pago, de lo que pagan los que más tienen. ¿Quién escogió aquí que hubieran 28 millones de miserables? Si somos 45 millones de colombianos. Y cuando nosotros oímos esas cifras, pensamos que esas cifras no caen del cielo. Esas cifras son el producto del modelo de desarrollo que tenemos. Cuando nosotros sabemos que el sistema financiero de este país lo maneja Sarmiento Angulo, al que se llama es que Sarmiento Angulo,
cuando él, sabemos que él lo maneja, sabemos que también maneja el periódico El Tiempo, por eso en el titular de primera página sale 10.000 jóvenes en Cartagena casi que a punto de la zona. Pues claro, El Tiempo no puede decir otra cosa distinta porque está defendiendo su bolsillo, porque está defendiendo sus intereses, sus recursos, colocados además en todo lo que es actividad productiva del país, colocada en la palma africana, colocada en la exportación de fruta, es decir, atentando contra la soberanía alimentaria de este país y atentando contra un derecho fundamental, el derecho a la vivienda, porque él pone los intereses. ¿Sí me entienden? O sea, manejan la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. ¿Qué significa que pone la tasa de interés? ¿A cuánto me prestan? ¿Qué significa? Que ellos le ponen el valor al dinero. ¿Qué significa? Que ellos manejan la tasa de cambio para lo que a ellos les sirve. La gente del común y corriente no sabe ni que es monetaria, ni crediticia, ni cambiaria, nada de eso. Lo único que sabe es que necesita que se resuelvan unos asuntos. Y esos asuntos los tenemos que resolver entre todos nosotros. Por eso es muy importante que ustedes tengan claro, y por eso la importancia de las redes de comunicación popular, porque es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo para decirle a la gente. Ustedes ven a la Comisati, a la otra vieja esta, ¿cómo es que se llama? La que dice 1, 2, 3, la cosa política. Así, Vicky Dávila, 1, 2, 3, la cosa política. Otra vez la senadora Córdoba en Cartagena, dando dolor. Pues mentira, está lo que ya le dicen que haga. ¿Para qué? Para que inmediatamente la gente no sepa que sigue de ahí. Y por eso es muy importante, reitero, que ustedes sepan cuál es el papel de sus medios. ¿Qué es lo que ellos transmiten? ¿Qué es lo que ellos quieren que la gente sepa? Fundamentalmente, yo no sé si la definición sea cabildo, si la definición sea constituyente, si la definición sea otra forma. Lo que es importante es el contenido. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de perdernos en los meandros de las formalidades cuando realmente lo que venimos aquí es a construir en todo el país desde los jóvenes una propuesta. Y esa propuesta se llama la paz. Y si mañana pasado mañana Pacho, el presidente dice, o cualquiera de los compañeros, que va a haber diálogos, pues muy importante. Pero hay una cosa también muy importante, es que nosotros somos el poder popular, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Poder popular. Y ese poder popular se expresa en esas organizaciones a las cuales le tiene tanto miedo el establecimiento, el establishment, como diría la Wikipedia. A ese poder popular al que le tiene tanto miedo ese establecimiento. Ese poder popular que está organizado o en cabildos, o en constituyentes, o que está organizado en el Congreso de los Pueblos, o que está en la Minga, o que está en la Marcha, o que están en partidos como por ejemplo el Comunista, o la Izquierda Liberal, o como todas las organizaciones. ¿Qué significo con esto? Significo que la discusión sobre una agenda que tiene que ver con elementos fundamentales del cese al fuego, que tiene que ver con la construcción de los elementos jurídico-penales o constitucionales para avanzar hacia la búsqueda de la paz, entendiendo a la insurgencia como un actor político, va mucho más allá, porque va de fondo con las reformas estructurales. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un puesto en la mesa, y que ese puesto en la mesa significa que es la discusión de la paz llena de pueblo en serio, pueblo que está participando, trabajando, caminando, tomándose las calles, como decía Pacho, en la escuela, en la plaza, en el parque, en la universidad, en los colegios, en todas partes. Y nuestra invitación es a eso. Yo creo que aquí tenemos suficientemente claro y suficientes ejemplos para saber que este país requiere una transformación. Pero la transformación más importante es una transformación ética, que nos haga decir y que nos haga pensar que no puede ser posible una patria que nos aprieta tanto, que nos persigue tanto, una patria que no nos hace sentir orgullosa de ellas, una patria cuyas noticias es Rico Alejo 25 años, pero cuando nosotros lo denunciamos éramos apátridas. Y aquí un aplauso muy grande para Gloria Cuartas y para el colectivo de 16 años, que lograron realmente esa decisión. Pero una patria que no nos hace sentir orgullosos cuando tenemos tanta gente aguantando hambre, pero lo peor de todo, cuando somos
prácticamente el único país en América Latina que le abre sus puertas y le abre todo al imperialismo para que desde ahí tanquee la guerra hacia el sur. Para que se convierta este país como en el Caín de América. Para que este país sea precisamente el espacio donde se trata de desestabilizar a la región. Y a los compañeros venezolanos le decimos aquí que nosotros agradecemos enormemente los esfuerzos de su presidente y de su país por la paz, y que deseamos que el proyecto socialista bolivariano triunfe el 7 de octubre, porque es la garantía de estabilidad de los acuerdos para nosotros. Que camina la espada de Bolívar por Colombia, siquiera, pues, que ya está caminando hace rato por América Latina. Con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, nosotros, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los indígenas, las y los afrodescendientes, todos, tenemos que recorrer este país. Tenemos que llenar de entusiasmo eso. ¿Saben una cosa? Yo me siento muy contenta, a pesar de que a veces los de la Junta me sacan también muchas piedras, pero me parece muy importante que nosotros en la Junta Patriótica todos somos distintos. O sea, allá no está la gente de corbata, que no es malo que no esté, para que es muy bueno. Lo que pasa es que nosotros no están siendo los de corbata, los de ruana no aparecemos por ningún lado. Y es importante porque está el indígena, está el negro, está el mestizo, está el campesino, o está la campesina, o está el estudiante, o está el académico como Jaime, o voceros de partidos disímiles como puede ser Carlos Lozano, o Gloria Ramírez, o Iván Cepeda, que estaban hasta hoy aquí. Es pueblo en serio el que va a gobernar este país. Es el pueblo el que tiene que llamar a tomarse las avenidas y las alamedas de la paz. No es esperando, y por eso esta movilización también. Que nos digan que pueden nombrar uno o dos, como en los consejos superiores de las universidades, que queda uno aplanchado por el resto de la mayoría, por el resto de la gente que quiere otra cosa. Sino nosotros convencernos que además la reforma a la constituyente, las reformas dentro de la constituyente de la que habla Jaime Caicedo, tiene que haber un cuarto poder en este país que se llama el poder popular, que es el poder del pueblo. La cuarta rama del poder público es el poder popular y es el poder del pueblo. Y eso se va a lograr precisamente si nosotros desde aquí ejercemos esa presión necesaria para hablar de las reformas, para hablar de las transformaciones. ¿Y saben qué tenemos que decir? No echemos mucha carreta. Digamos en cada parte, porque aquí hay tanta gente pidiendo limones y esto es tan bueno. Digamos no más que eso. Porque hay tanta prostitución, si es que esto es tan bueno. Aquí están muy bravos porque nosotros enrumbamos a Cartagena, pero cuando vinieron a prostituir a Cartagena con su tal cumbre de las Américas nadie dijo nada. Nosotros sí vinimos a tomar posesión de dignidad, de soberanía, de autonomía, de respeto, de lucha, de construcción y de la presentación ante el país de un hombre y una mujer nueva. Los hombres y las mujeres, hijos e hijas del socialismo, hijos e hijas de la lucha contra la injusticia, hijos e hijas de Bolívar, pero también de lo que significa el compromiso de que la región realmente pueda caminar hacia la paz. Toda la región. Nosotros fuimos a UNASUR hace 2 días en representación de Marcha y de Colombianos por la Paz. Toda la gente está dispuesta a hacernos respetar, como le dijimos a UNASUR. El hecho de que nosotros busquemos la paz no nos convierte en terroristas. Y el hecho de que reconozcamos a la insurgencia como un interlocutor válido tampoco nos convierte en terroristas, porque ellos y ellas son colombianos y hacen parte de este país. Busquen o no les gusten a nadie. Pero además, para el periodista del tiempo que está preocupado preguntando que por qué qué es lo que vamos a hacer en UNASUR,
se nos respete el derecho al ejercicio de la política, de la construcción que significa un nuevo Estado. Y eso no significa que estamos caminando por los linderos del Código Penal, todo lo contrario. Caminan por el lindero del Código Penal los que se cogen la plata del país, se la roban, se la festinan y la dedican a la guerra cuando nosotros no hemos pedido la guerra en este país. Por eso, hablar de la paz significa lo cotidiano, la cotidianidad, lo que pasa, la lucha de la gente, la señora que no puede, que tiene que tener una tarjeta con 100 pesos para que haya agua durante una semana, compañera, aquí en Colombia, con una tarjeta de crédito y la gente pinchadísima con tarjeta de crédito. Entonces, la persona no tiene una tarjeta de crédito. Eso es un abuso, una violación del derecho que yo tengo a tener calidad de vida. Es decir, termino diciéndoles que nosotros estamos en la búsqueda del buen vivir que significa la felicidad y la alegría por vivir como seres humanos. Como decía Mujica, nosotros no estamos en la sociedad del consumo, todo lo contrario. Lo que nos reivindica es la lucha por los seres humanos. Y lo que nos reivindica además es la defensa de los bienes públicos, puestas al servicio de lo público y de quienes conformamos esa lucha por la paz. La paz es todo esto que estamos diciendo, es todo esto que estamos haciendo, es la posibilidad de la política, es la repolitización de la sociedad. Y nosotros les vamos a pedir a ustedes un favor muy grande, o yo personalmente, hacer círculos de trabajo, así sean con 2 o 3 personas en cada espacio, diciéndole a la gente qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos luchando la paz, por qué ese montón de mentiras y de babosadas de los medios de comunicación es para mantener a la gente en la ignorancia. Y Bolívar decía, un pueblo ignorante es un pueblo fácil de someter. Y nosotros estamos aquí porque no aceptamos el sometimiento ni la rendición, aceptamos el debate de la política, que le demuestre a este país que nosotros también somos colombianos y colombianas, y que con todo el mundo, porque un señor que viene de la diaria no es ningún pendejo que no sabe a qué vino a Cartagena, nosotros no nos quedan tampoco, vino porque está harto de la guerra ya, porque no puede sembrar, porque no puede sacar sus recursos, porque no puede mandar su niño o su niña a la universidad, o los que estamos luchando por los presos, o los que estamos luchando por la soberanía alimentaria, o los que estamos en contra de todas las formas individualistas como el ALCA o como el TLC, los que estamos en nuestra América, los que luchamos otra sociedad. Por eso ustedes y nosotros somos la sociedad, el futuro de la paz de este país. Y sin más carreta y sin más